¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Tres hechos internacionales han marcado y muy fuertemente la jornada. Temprano partió con una discusión en la Asamblea General de Naciones Unidas para votar una resolución para cuestionar a Estados Unidos por haber declarado que Jerusalén sería la capital del Estado de Israel. Ese tema ocupó una parte importante de la mañana. Hubo una condena bastante grande, no voy a decir unánime, porque hubo votos que se abstuvieron y muy pocos que no estuvieron de acuerdo con sancionar a Estados Unidos o al menos declarar esta sanción verbal. Pero de todas formas se convierte en tema. Sin embargo, las miradas han estado puestas más bien en Cataluña, por una parte, que tenía votación clave hoy día para elegir al Parlamento y por lo tanto de ahí definir qué es lo que va a ocurrir con una crisis que se viene extendiéndose ya un tiempo en una zona de España que busca la independencia, según algunos. Otros, en cambio, dicen quieren quedarse dentro de ese país. Y a esta hora se está discutiendo la destitución del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Dicen que en algunos minutos más debería generar ya la votación después de que los parlamentarios hayan hablado, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Miremos la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, se refiere a uno de estos tres temas y la pregunta en este caso está vinculada a Cataluña. ¿Piensa usted que alguna vez alcanzará la independencia de España? Bueno, ahí tiene las alternativas. Esta historia y las otras dos las vamos a estar comentando con nuestros invitados en los próximos minutos, junto a otras noticias que por supuesto vamos a actualizar también aquí en el Vía Pública. Titulares para partir del programa, por ejemplo, el presidente electo Sebastián Piñera se reunió con el ministro de Hacienda, Nicolás Eiseguirre, y afirmó que la alternancia en el poder puede ser un símbolo de madurez. Un tribunal calificó como delito terrorista la explosión en el subcentro de escuela militar y condenó a uno de los tres acusados por la Fiscalía. Y les contamos también que el expresidente Eduardo Frei fue internado nuevamente en la clínica alemana por complicaciones de la cirugía a la que fue sometido la semana pasada. Historia que también vamos a estar siguiendo muy de cerca aquí en nuestro programa. De vuelta, Perú vive una jornada histórica por segunda vez en el siglo XXI, después de lo que ocurrió con Alberto Fujimori en el año 2000, un presidente podría ser destituido por incapacidad moral. Pedro Pablo Kuczynski se presentó hoy en el Congreso peruano para dar explicaciones por sus supuestos vínculos con el caso de sobornos de Odebrecht. Los detalles de lo que se ha vivido en esta jornada los revisamos en la siguiente nota. 9:34 de la mañana, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, va haciendo ingreso al plenario del Congreso de la República. Expectación total. Medios nacionales e internacionales registraban las que podrían ser las últimas horas de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú. El mandatario de 79 años, que lleva 16 meses en el poder, fue categórico. Hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles, mirándoles a los ojos, que no soy corrupto y que no he mentido. El mandatario insistió en que los pagos que Odebrecht hizo a la empresa Westfield de su propiedad mientras él era ministro fueron por asesorías financieras que nada tienen de ilegal, porque toda la gestión de esa empresa mientras él fue funcionario público la realizó su socio chileno Gerardo Sepúlveda. Nunca participé en las asesorías, ni realicé ningún tipo de gestión de intereses. Confieso que no he sido suficientemente prolijo, pero no soy corrupto. Para el presidente, que habló durante 25 minutos, el pedido de destitución responde a una maniobra política de la oposición fujimorista que controla el Congreso. Su abogado argumentó 1 hora y media más, destacando que este proceso daña gravemente la gobernabilidad del país y que no es posible que se le declare culpable cuando nadie ha comprobado que el presidente ha mentido. Naturalmente a la gente no la puedes meter a la cárcel porque tiene cara de delincuente, sino porque lo firman, pero encima todavía, ¿qué es peor? El señor PPK tiene cara de un abuelito bondadoso y encima todavía lo quieren meter a la cárcel y adicionalmente quieren fusilarlo por incapacidad moral permanente. A escasos metros del Congreso Nacional de Perú, un grupo de partidarios, de seguidores del presidente Pedro Pablo Kuczynski vinieron a apoyarlo. Ellos se definen como los Pepe Causa. Apoyando al presidente porque no estamos de acuerdo con la arbitrariedad que está cometiendo el Congreso. Además, ellos quieren copar la corrupción que está detrás de Keiko, que está siendo investigada por lavado de activos. El Parlamento insiste en votar por una vacancia
estarán abriendo las puertas del infierno, porque el pueblo peruano no se va a quedar cruzado de brazos. No es como los fujimoristas, los PPK somos de manos limpias y por eso sube, sube PPK, sube, sube PPK, sube, sube PPK. Mientras, dentro del Congreso comenzaba un acalorado y largo debate entre los congresistas. Nos estamos dejando llevar por un don también humano y natural, que es el revanchismo, que es el odio, que es el rencor y últimamente el exceso de protagonismo. ¿Dónde queda nuestro país? ¿Dónde queda esta democracia? El primer ciudadano del Perú dice que no se dio cuenta. Un chileno, señores, un chileno nos vio la cara. Un chileno nos robó. Porque al presidente Kuczynski no se le juzgaría probablemente en términos políticos de manera igual si hubiese mentido sobre la marca del carro que tiene, sino porque está imbricado, implicado, vinculado al caso Lavallato, porque ha cobrado dinero de Odebrecht y lo ha reconocido, y porque no lo declaró. 109 legisladores presentes en la sesión que necesita 87 votos para aprobar el pedido de vacancia por incompetencia moral contra PPK. Aunque esa votación se consideraba segura hace 3 días, el gobierno realizó esfuerzos de última hora para convencer a legisladores de oposición fuera de la bancada fujimorista. De ellos ahora depende que Pedro Pablo Kuczynski se convierta o no en el primer presidente destituido por el mega escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht. Conversamos de este tema con Guillermo Holzman, analista internacional de la Universidad del Paraíso. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Gracias, Samuel, buenas noches. Gracias a ti. A ver, está en estos momentos todavía están hablando los parlamentarios. La votación se supone que iba a ser como a las 11 de la noche, hora chilena. Son las 11:16, 11:17. Vamos a tener seguramente algún retraso porque basta con que se alarguen un par de parlamentarios para que esto, digamos, tenga efecto en cadena. Miremos un poquitito las posibilidades, Guillermo, de que realmente sea destituido, porque una cosa es la acusación, pero esto es una votación política. No, sin duda que es política y además con un respaldo institucional, más allá que nos guste o no, o sea, está en la Constitución la posibilidad, es decir, esto no se ha inventado, sino que se está usando el instrumental constitucional para llevar a cabo esta acusación. O esta presentación frente al Congreso que permite declarar la vacancia. Y es ahí donde sí hay una estrategia política. Nada que se haga en el Congreso es inocente, o sea, tiene objetivos. Y estos objetivos del fujimorismo pueden ser varios. Y uno puede ahí empezar a plantear hipótesis respecto a qué puede ser. Tiene que ver con el hecho de tapar las otras investigaciones que lleva la Fiscalía. El fujimorismo además ha ido sumando sus críticas a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional. Tiene la posibilidad de que si esto llega a buen fin, finalmente puede haber nuevas elecciones, en términos que los dos vicepresidentes no asuman por solidarizar con el PPK y por lo tanto quedaría el presidente del Congreso como presidente interino obligado a llamar a elecciones y con eso Keiko Fujimori estaría en condiciones nuevamente de ser candidata con las fuerzas de PPK obviamente divididas. Entonces ahí uno puede ir sumando varias posibilidades de lo que pueda suceder. Ya, es interesante. Definamos algunas cosas primero. Si es que lo llegaran a destituir, es decir, que porque los votos parecieran que por lo menos matemáticamente están, si se le destituye al presidente, hay dos vicepresidentes. Este es un parlamento además unicameral, no es como en Brasil, que fue eterno este proceso, ¿no? Aquí es una sola votación y listo. Los vicepresidentes, uno tendría que asumir la presidencia, si es que no lo hace, por lo tanto renuncia a esa opción. El segundo vicepresidente, en este caso vicepresidenta, tendría que, como bien dice Guillermo, quedarle el cargo de PPK. Si no lo hace, entonces pasa al presidente del Congreso y él tendría que convocar elecciones. Entiendo, según estuve revisando material constitucional peruano, que no es tan clara la Constitución, sin embargo, respecto del mecanismo para poder convocar estas elecciones y si estas elecciones implican también repetir las parlamentarias. Sí, hasta donde yo entiendo, si se llegara a ese escenario, el presidente del Congreso tiene que llamar a elecciones, pero generales, presidenciales y parlamentarias. Ahora, bueno, ahí habría que quizás precisar un poquito. Pero yo creo que la situación se puede enredar bastante políticamente porque
Yo no sé si renunciaría el primer vicepresidente, porque tiene un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, ¿no es cierto? Tendría que asumir el primer vicepresidente. ¿Ya? Si él renuncia, ¿no es cierto?, a hacerse cargo por solidaridad, claro, ahí y empieza a producirse ese escenario, yo creo que es posible, no es descartable, pero creo que se podría producir una situación en extremo compleja políticamente en Perú. Ahora, porque una cosa, porque ambos dijeron, flanqueados con el presidente, que ninguno de los dos quiere ser parte de un gobierno que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática, que lo dijo el mismo PPK, con los dos vicepresidentes, uno al lado del otro. Sin duda. Por lo tanto, esto indica que ninguno de los dos estaría asumiendo el cargo en caso de la destitución. O sea, pareciera que esto ya está más o menos descartado. Lo que pasa es que unas son las declaraciones previas al proceso, o sea, esto es como una elección, entre comillas, ¿ah? Una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno, ¿ya? Yo creo que esto tiene, evidentemente, es una acción política, el oficialismo lo ha planteado como una maniobra política, hasta cierto punto no está probado nada contra el presidente, por lo tanto, esto tiene mucho, efectivamente, como tú lo decías, tiene mucho maniobra política del fujimorismo. Y además que ya han destituido a 2 ministros, ¿no es cierto? Y con esto podrían podrían incluso intentar algún tipo de destitución de un vicepresidente. Además que la figura de incapacidad moral, por eso te digo, o sea, esto es una situación, es muy parecido también a lo que pasó en Brasil con Dilma. O sea, esto tiene, en mi opinión, tiene mucho más de acción política que de hechos reales probados detrás. Obviamente, entonces, lo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a la posible evolución de esta situación es que el fujimorismo tiene, si bien es el partido en este minuto más fuerte, tiene un nivel de rechazo en la población enorme. Y el propio PPK ha tratado de hacer un gobierno relativamente conciliador, bastante moderado, precisamente para tratar de calmar las aguas ya políticas. O sea, el Perú está bastante tensionado políticamente y confrontado. Entre otras cosas, entiendo, Samuel, que este mismo partido, Fuerza Popular, el partido del fujimorismo, ¿no?, ha llevado a que ha forzado incluso la renuncia de ministros, ha acusado constitucionalmente a otros, o sea, le ha hecho la vida bien a cuadritos a Pedro Pablo. Y la propia Keiko está acusada. Exacto. Y también por los temas de corrupción de Odebrecht. O sea estamos hablando de 2 acusaciones cruzadas. Entiendo que aquí es donde se me cruza una cuestión que se me hace difícil entender. También hay una investigación que hay respecto de ella por financiamiento ilegal de su partido con recursos que vienen de Odebrecht. Entonces, ¿cómo podría ser posible que Fuerza Popular, el partido mayoritario hoy día del Congreso, Luis Galarreta, el presidente del Congreso, es también fujimorista? Así es. Si al mismo tiempo ellos también están siendo investigados por una cuestión más o menos equivalente, ¿no? Por eso que algunos opinan que esta maniobra intenta adelantarse a lo que puede ser un juzgamiento de todos. Es, digamos, algo muy práctico y lo sabemos. Es bastante mal negocio ser presidente del Perú, es cosa de mirar los expresidentes como están todos comprometidos. Hay 2 con Fujimori en la cárcel. Curiosamente, Juan Manuel, hoy día mismo Fujimori, el que está en la cárcel, está pidiendo que se reconsidere por razones humanitarias su prisión. O sea, vaya que le está entregando una herramienta que a lo mejor, si PPK tiene la habilidad política para poder decir, se la doy, le baja en bastantes decibeles lo que puede ser la presión que tiene. Además hay otro detalle, tú lo decías, el tema es tan político que aparecería que si se saca a PPK por esta cosa que es enteramente etérea, como es incapacidad moral. Da para todo. Porque no tiene nada que ver con el juzgamiento, no tiene nada que ver con los tribunales, no hay nada de acusación formal que puede hacer, pero va a una vía distinta. Bueno, si se tiene que ir PPK, lo que se produce es que a lo mejor tiene que salir a elecciones todos. Y pierden los parlamentarios que están ahí. Entonces, el parlamentario que hoy día vota por la destitución de PPK... Puede salir trasquilado. Puede salir trasquilado porque en definitiva va a haber una elección y a lo mejor él mismo no vuelve a ser electo. Interesante. Eso es un punto que está considerado. Por eso que da la sensación, aquí es absolutamente imposible predecir, pero da la sensación de que son tales las cosas que están en juego, tales las
consecuencia de lo que puede venir, además con los dos vicepresidentes que no están muy claros, porque la segunda vicepresidenta es la actual primer ministro. Por lo tanto, está todo concatenado. Entonces, en una de esas, esto es una fantástica maniobra de acusación, de dejarlo sumamente débil, pero, cuidado, salvándolo in extremis, cosa de decir, bueno, de las gracias, señor, pero con un detalle, Juan Manuel. Como no hay certezas desde el punto de vista jurídico, exacto, constitucional, esto no tiene plazo ni para la elección del que lo podría sustituir, en caso que no asuma ningún vicepresidente, ni tampoco cuándo sería la convocatoria de elecciones. Sí, a pesar de que el artículo 46, perdón Samuel, el artículo 46 de la Constitución ha tenido múltiples interpretaciones durante el día. Yo estaba mirando la tele. 6 meses a un año. Sí, dice que puede ser 6 meses, otro que dice que es un año. Déjame recoger porque son varias cosas que han puesto arriba de la mesa y para los que no necesariamente conocen tan bien la realidad de este tema que estamos conversando, para ordenarlo un poquitito. Fuerza Popular, el partido de Keiko, es un partido, como bien dices tú, que tiene un alto nivel de rechazo. Si termina destituyendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski y se da este escenario que describe Samuel, en el que finalmente se convocan a nuevas elecciones y se sigue la lógica de elección presidencial, pero también parlamentaria, Fuerza Popular podría perder legisladores y a lo mejor esa sería la razón por la que finalmente no quieran destituir a Pedro Pablo Kuczynski, ¿o me equivoco? Yo creo que Fuerza Popular acá está esperando sumar a otros actores minoritarios dentro del Congreso para tener la mayoría suficiente, en la idea que su estrategia de cuestionar a PPK es suficiente como para poder consolidar el apoyo que Fujimori tiene en los sectores más rurales dentro de Perú, y donde efectivamente todo el tema de las inversiones que se requieren en esa parte respecto a recursos naturales, sea forestales, mineros y otros, son muy relevantes en términos del manejo que se está haciendo y las facilidades que PPK está dando para que ingresen a Perú. Entonces, yo creo que acá hay también no solamente una cosa política de poder, sino de intereses manifiestos. Si uno mira Perú en el mapa, lo que es Perú en términos de territorio, si lo miras más en términos más de recursos naturales o geodésicos, si tú gustas, en términos de potencialidades que tiene y la necesidad de infraestructura que posee. Y si tú empiezas a mirar cuáles son los países, cuáles son las empresas que están interesadas, porque acá no solamente está Odebrecht, o sea, Odebrecht es la que está hoy día más visible. En obra pública. Claro, y obra pública es infraestructura. Si Odebrecht no está haciendo la infraestructura, la pregunta es qué empresa la está haciendo, porque aquí la está haciendo. ¿Ya? Y eso significa facilidades tributarias, significa facilidades. Bueno, claro. O sea, hay varias decisiones que pasan por ahí. Entonces yo creo que lo que está pasando es que en definitiva tanto el gobierno como el fujimorismo está en buenas cuentas negociando con las minorías que están en el Congreso respecto a quién se favorece y cómo. O sea, no es casualidad que en todos los países de América Latina tengamos cuestionamientos al tema de financiamiento de las campañas y toda una serie de cosas. Además, pensando en lo que se viene a futuro con un Perú que es claramente, digamos, de alta densidad, por ejemplo, lo que es Alianza del Pacífico, con un Colombia que va a elecciones el próximo año, digamos, que no está tan fácil como se piensa, con un presidente recién electo acá en Chile, que quiere impulsar la Alianza del Pacífico, que necesita un Perú aliado importante para poder llevarla adelante, que se va a hacer la APEC, digamos, la CELAC ahora. O sea, hay una serie de eventos que están alrededor y donde Perú es un actor importante tanto en lo político como en lo económico. Entonces, acá hay una sensación de que Fuerza Popular sí tiene la capacidad de poder pensar en cómo le va a ir a las próximas elecciones. Si PPK queda disminuido y débil, lo que van a hacer es debilitarlo completo, o sea, dividirlo, fragmentarlo. Y los partidos pequeños no van a tener otra posibilidad más que acercarse al poder, porque lo contrario no va a tener ninguna preventa posible de negociación para poder estar ahí, digamos, en todo ese círculo que van a tener. Ahora, podría darse el escenario de un PPK, Fernando, que se salva, como dice in extremis, ahí a último minuto y que en el fondo lo mantengan tan debilitado que esa sea la real estrategia que esté detrás entonces de este partido. No destituirlo, pero dejarlo... Bueno, o sea, en el espacio de las posibilidades en política, yo creo que... Todo es posible. Claro, todo es posible. Particularmente en Perú, porque como bien recuerdas tú, Samuel, efectivamente Perú, si no tiene todos sus expresidentes, si no están presos, los están buscando para detenerlo. Están muy comprometidos, sí. Exactamente. A la cárcel está preocupado. Claro, a la cárcel, y Alejandro Toledo ya sabemos. Dos presos, uno arrancado, el otro juzgado y este acusado en el Congreso. Vaya. Claro. Bueno, el tema, por eso te digo, ver cuál es la maniobra política específica. Además que yo creo que en política también hay mucho de oportunismo
¿ya? Pero yo más bien tiendo a pensar de que lo que está ocurriendo es una búsqueda, un afianzamiento del poder del partido de Keiko, del fujimorismo, ¿ya? Que no ha tenido la mayoría suficiente, tiene una fuerza, es bastante, como partido, ¿no es cierto?, está bastante cohesionado, ¿ya? Pero no le alcanza, ¿no es cierto?, para gobernar el Perú, y creo también que no le alcanza para dar estabilidad política al Perú. Entonces, aquí la estrategia, yo más bien lo que la tiendo a ver en este caso es más bien una estrategia política de debilitar al gobierno, de fortalecerse, porque si logran de alguna forma tener o hacer una mayoría parlamentaria, desde ahí perfectamente, y sacan al gobierno, lo debilitan, de ahí, ¿no es cierto?, sí pueden llegar a tener un mayor control del poder. O sea, yo creo que se les facilita enormemente. Claro. La pregunta es si logran avanzar y generar una coalición que les dé una mayoría lo suficientemente sólida. Yo más bien tiendo a ver por ahí la apuesta, ¿ya? Ahora, probablemente que esto es lo que podemos analizar sobre la mesa, pero por debajo pueden haber una serie de negociaciones subterráneas y mucho más, si tú quieres, mucho más oscuras y mucho más, entre comillas, sucias, que son los pequeños intereses pero que realmente mueven mucho también y están presentes en la política, ¿te das cuenta? Entonces, es probable, o sea, yo creo que ninguna de estas hipótesis es descartable. Pero yo creo que, bueno, como lo dicen los colegas, o sea, yo creo que lo más importante para nosotros sería que el Perú estuviera estable políticamente. O sea, un Perú comprometido en su estabilidad política y social no nos sirve y no le sirve a la región y no nos sirve a nosotros, ¿no es cierto?, también en nuestros propios procesos de desarrollo. Yo creo que así como están dadas las cosas, por algo ganó PPK, ¿ya? Por algo logró cohesionar, ¿no es cierto?, al antifujimorismo en Perú. Y evidentemente hay intereses detrás de las fuerzas políticas, o sea, la política responde a intereses y a juegos de poder. Yo no creo que, salvo que hubiera ganado, ¿cómo se llama esta candidata de izquierda, esta muchacha joven? Mendoza. Que no sería el caso. Yo creo que el fujimorismo en el poder no va a cambiar el modelo en sí económico del Perú, pero sí puede avanzar mucho un proceso más bien con ese populismo extremo, puede desestabilizar institucionalmente el Perú. ¿Cómo los dos Fujimori que están en pugna hace tanto tiempo se van a entender? Porque una cosa es Keiko y la otra es su hermano que preside el Parlamento. Y que están peleados en serio. Una postura mucho más moderada. Está el mismo Kenji salió hoy día señalando de que esto debilitaría el proceso democrático institucional del Perú. Esto sería un retroceso político, que es un poco saltar a la incertidumbre, ¿ya? Más incertidumbre de la que existe hoy día. Entonces, la bolsa ya dijeron su veredicto. Seguramente. Y además, bajaron bastante. Evidente, con un antecedente adicional que yo creo que es el mejor, ha sido los 10 meses y tanto de PPK, de los mejores que ha habido en relación con Chile. La cantidad de proyectos, todo lo que se está manejando, todo lo que hay de coincidencia con Chile, hacía mucho tiempo que no las teníamos. Han guardado todos los problemas que podrían haber hecho surgir. Nada, ha habido un verdadero entendimiento con Chile. Por eso que la suerte de PPK, lamentablemente, y con esto podemos explicar ciertas palabras terribles que se dijeron en el Parlamento, ese pobre diablo chileno, estoy citando textualmente. De manera que este involucramiento lo veo complicado porque hay un antichilenismo que está solapado, que no aplauden lo que ha hecho PPK y que para nosotros sería muy complicado que desapareciera del escenario. Yo estoy mirando aquí, mientras tanto, voy conversando con ustedes, el monitor, todavía siguen hablando los parlamentarios y siguen haciendo cada uno sus presentaciones. Y la verdad, no sé para cuándo. No, son 130, si mal no recuerdo. Sí, así que ahora, de ir como 15 o 20 recién hablando. Así que paciencia. Déjeme llevarlo ahora a Cataluña. Miremos un poquitito lo que pasó hoy día en Vaya día, ¿no? Sí, un día noticioso también. Sí. ¿Cómo estuvieron los resultados en Cataluña? Recordemos que lo que había ahí era una elección para renovar el Parlamento, que fue convocada por el presidente del Gobierno Central de España, Mariano Rajoy, después de que se interviniera la región de Cataluña por el desaguisado, ¿no?, del presidente del gobierno de Cataluña,
de convocar este plebiscito para declarar la independencia. Así es. Bueno, empezando porque varias encuestas se equivocaron, para variar, y ganaron los independentistas, finalmente, y sacaron mayoría, digamos, dentro de eso, dentro de los otros partidos, el que más votos saque Ciudadanos. Eso sí. Digamos, no deja llamar la atención. ¿Ya? Y esto constituye un problema para Rajoy, para el gobierno central, más que para Rajoy, y para los partidos tradicionales. O sea, es decir, los independentistas, más a partidos nuevos, tienen un control del Parlamento catalán y por lo tanto la idea de independencia se va a colocar a instalar. Ahora, entiendo que los independentistas, si bien son la primera mayoría, perdieron escaños. Sí, bajaron escaños. O sea, bajaron, es decir, no es que sacaron más. No. Tienen la mayoría, pero no es la mejor los que votaron más. Porque Ciudadanos es constitucionalista. Claro. Entonces ahí está la dicotomía de que ganan más parlamentarios, es la mayoría, pueden elegir al presidente del Parlamento, pero no fueron los más votados ni es el partido más importante. Lo que pasa es que los demás sí disminuyeron terriblemente. El Partido Popular, por ejemplo, quedó en 3. O sea, la mínima expresión de una votación. En una de las más altas votaciones que ha tenido Cataluña en su historia. Ahora, esto, evidente. Esto lleva a una cosa, Juan Manuel, muy curiosa. Lleva a que el resultado, en definitiva, no es sorpresivo. Por lo siguiente, porque se mantiene en que son mayoría los independentistas en el Parlamento, pero no son los más votados, por lo tanto ellos van a reclamar mayor legitimidad para que no se declare unilateralmente la independencia. Y ese es el punto clave. Sí. Ahora, yo diría que eso, concordando y siguiendo tal vez el siguiente paso de aquello, esto coloca en problema a Rajoy porque coloca sobre la mesa, primero, una reforma constitucional. Porque el tema de la autonomía con un parlamento de mayoría independentista supone revisar el estatuto de las autonomías. Y ahí Cataluña no va sola. Por lo tanto, hay un tema. Lo segundo es el manejo que la utilización del 155, del artículo 155 de la Constitución española, no resuelve el problema de fondo. Resuelve el tema procesal en términos de transición, si se quiere, pero no el problema de fondo. En consecuencia, yo diría que un escenario probable es el cuestionamiento a Rajoy y el cuestionamiento a los dos partidos tradicionales, tanto el PP como el PSOE. Digamos, dentro de lo que es el gobierno central, respecto a qué cosa va a hacer ahora el gobierno central con Cataluña, respecto pensando en que no van a ir al choque en términos de independencia, pero todo lo que ha pasado tiene un precio, tiene un costo, un costo político, que tiene que hacerse cargo el gobierno central al no obtener el resultado que esperaba. ¿Qué es un punto, Fernando? Sí, mira, yo creo que hay varios hechos significativos. El primero, por primera vez tienen mayoría absoluta en el Congreso de los independentistas, pero si tú miras bien la votación, existen señales que son bastante interesantes. Todo indica, pareciera ser que tocaron techo, ¿ya? No, es difícil que suban más sobre lo que tienen, ¿ya? Salvo que logren este partido de izquierda que es aliado del Podemos, pero que está en una situación súper complicada, que es otro perdedor. Es perdedor. Aquí se puede decir hay dos grandes ganadores en esta elección en Cataluña. Primero es Ciudadanos, ¿ya? Sin lugar a dudas se ha constituido, ¿no es cierto?, en la primera fuerza política. Indudablemente yo creo que adquiere una proyección nacional porque puede desplazar al PP, porque finalmente, ¿no es cierto?, es una derecha joven, liberal, tanto en lo económico como en lo político, ¿te das cuenta? Es el reemplazo, ¿ya? Y es una tremenda señal, vuelve a tomar una fuerza, está bastante alicaído. Recuerda que Ciudadanos surgió en Barcelona, ¿no es cierto?, como una derecha renovada, si tú quieres, ¿ya?, más joven, más liberal. Y con esto, que salió a criticar directamente la política de Puigdemont, etcétera, que fue mucho más en ese sentido, logró movilizar y logró votar a una suerte de como clase media silenciosa que estaba un poco apática, que no se manifestaba, ¿no es cierto? Y lo salieron a apoyar y ese discurso fue apoyado por la población catalana. Eso es súper interesante. Técnicamente hoy día los catalanes están divididos mitad y mitad, porque votó, como decía Samuel, una enorme cantidad, ¿ya?, ¿no es cierto?, de la masa electoral. Y técnicamente pareciera que hay una pequeña mayoría hacia los independentistas, pero prácticamente
Para el caso da lo mismo, porque más allá de que tienen cuatro parlamentarios sobre 70, necesitaban 68 y tienen 70. Así es. ¿Ya? Lo concreto es que están prácticamente partidos por la mitad, entre los soberanistas, por así decirlo, y los constitucionalistas. Y los moderados, por así decirlo, ¿no es cierto?, han avanzado enormemente y han salido a apoyar la opción política moderada. O sea, los callados, los que estaban tranquilos, los que no se habían metido, ¿no es cierto?, porque eran mucho más efusivos los independentistas en sus movilizaciones, hoy día han salido a apoyarlo y han salido a la calle, y eso no se ha reflejado tanto en las noticias. Entonces, ese elemento es súper importante. Segundo, es cierto, bueno, Rajoy es muy opinable su comportamiento, ¿no? Su habilidad política es altamente discutible. Pero hay un elemento. El artículo 155, que nunca se había aplicado con la fuerza que lo aplicó ahora, es la Constitución. Así es. Y al aplicar el artículo 155 obligó a reconocer a la legalidad constitucional española. Vale decir, aquí, si bien es cierto, ganó el partido de Puigdemont, el proyecto, la estrategia política de Puigdemont fue derrotada. Porque el hacer la independencia fuera de la legalidad española, perdió. Samuel, y más está aún, yendo el tiempo y todavía me queda otro tema que tocar y con más ustedes. aún, hay un detalle que es curioso. Puigdemont parece que de manera bastante violenta amenazó diciendo desde Bruselas, diciendo que iba a continuar y que este era un respaldo y una oposición a la monarquía del artículo 155. O sea, de paso le pegó al monarca, de paso le pegó a la Constitución, y no ha variado nada, no ha aprendido nada. O sea, sigue tan porfiado como antes, perfectamente igual. Una sola línea, tomando lo que sea Fernando, efectivamente la masa moderada, el grupo más moderado, finalmente le puso el pie encima a las minorías intensas, digamos, dentro de Cataluña. Esa línea yo creo que es muy importante. O sea, es decir, las personas moderadas, más allá que sean independentistas o no, bueno, un momentito, no queremos las minorías intensas que me saquen a la calle solamente por sacarme. O sea, digamos, no queremos eso. Entonces, acá yo creo que es una alerta, obviamente, para el gobierno central, para los partidos tradicionales, para el PP y el PSOE, insisto en ello. El PP. Entonces, pero hay acá un tema. O sea, el movimiento moderado le pone el pie encima a la minoría intensa. Esto ha sucedido en Cataluña. Ya, solamente porque se me va el tiempo, así que les pido muy brevemente. Tuvimos un tercer tema hoy día de la mañana, Asamblea General de Naciones Unidas, votando en una resolución que cuestiona, pone en cuestionamiento la decisión de Estados Unidos de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. Hay una, digamos, avasalladora posición, entre la cual está la chilena, de cuestionar a Estados Unidos. Algunos países votan en contra, entre ellos Israel, y digamos, no quiero ser despectivo, pero naciones más bien de tono menor desde el punto de vista de las discusiones geopolíticas internacionales. Pero lo que más me sorprendió, Fernando, fue la abstención de algunos países como México, por ejemplo. Sí. Uno hubiese imaginado que en México se podría cobrar una buena cuenta con Donald Trump. Argentina. Sí, pero mira, mi interpretación es que esto es una tremenda derrota para Donald Trump en su política internacional. Ha quedado, en mi opinión, muy aislado, más aislado. Yo no sé si le alcanzará a percibir el nivel de aislamiento en el cual está. Unos son los que votaron directamente en contra, pero abstenerse después de que Donald Trump hizo una amenaza, ¿no es cierto? Primero que de quitarle el financiamiento a Naciones Unidas y seguía votando contra las políticas de Estados Unidos. Y después amenazó de que iba a tomar nota, ¿ya? Y se iba a cobrar revancha de todos los que votaran en contra. Entonces, frente a eso, para mí, hoy día, los países que se abstienen, como Canadá, como México, como Argentina, en el fondo, dada la forma como el propio Donald Trump planteó esta Asamblea General Extraordinaria, ¿no es cierto?, es una derrota para Donald Trump. ¿Ya? Yo eso lo sumo. Evidentemente, si tú estás comprometido económicamente, etcétera, tienes que ser un poquito más cuidadoso, pero no lo apoyaron. O sea, lo apoyaron 8 o 7 países, que como tú dices, que son países bastante pequeños, ¿ya? Sí. Algunos como Micronesia, son gravitantes, Marshall y otros. Pero sí. Gran Bretaña, su aliado histórico, Alemania, Francia, la Unión Europea, o sea, la derrota que ha sufrido y el nivel de aislamiento, todos sus aliados haría una del Medio diferencia, Oriente. Que se me da el tiempo, Manuel, haría una diferencia muy rápida. Una cosa el Consejo de Seguridad, donde es la señal más fuerte desde el momento que tuvo que vetar Estados Unidos y no se aprobó con los 14 votos restantes a favor. Y luego está la Asamblea General.
En la Asamblea esto ha sido muchas veces. Yo recuerdo haber estado 1000 veces allí en que sacaba 2 votos, Israel, Estados Unidos, y no hace demasiados años. Por lo tanto, esto no es tan grave. Como cuando, por ejemplo, se votaba la condena a la violación a los derechos humanos en Cuba y al mismo tiempo la condena a Estados Unidos por el embargo hacia Cuba. Así es. Sí, pero y nunca donde Estados Unidos, siempre Estados Unidos y Israel votaban de la misma manera. Tal cual. Nunca Estados Unidos había amenazado con quitar... No, esas amenazas son nuevas. Eso sí, aunque las han repetido, pero con un detalle. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, y por eso tuvo que vetar, son obligatorias. Las resoluciones de la Asamblea General son meras recomendaciones, pero habilitan al que las sigue a hacerlo legalmente. O sea, el que está oponiéndose a este reconocimiento unilateral de Trump de la capital, eso, los países que han votado a favor de la resolución en la Asamblea... O sea, cuestionando a Estados Unidos. Pueden cuestionar a Estados Unidos legalmente dentro del sistema. No es obligatorio, pero si lo hacen, no violan nada. Guillermo, recojamos este último punto, que efectivamente también Estados Unidos está amenazando, sin embargo, los países. Bueno, yo creo que hay ahí un tema. O sea, Donald Trump está cambiando la dinámica de las relaciones internacionales y la pregunta es, ¿puede el mundo funcionar sin Estados Unidos? O todo el mundo va a tener que pasar por Estados Unidos a preguntarle qué piensa Trump, ¿no? Y cada país decir, estoy de acuerdo, me voy. Y Estados Unidos va a preguntar, o Donald Trump va a preguntar, ¿qué cosa tenemos con este país? Le quitamos esto, hasta que no nos diga lo contrario. Eso es grave porque se hace impredecible los tratados de libre comercio, cosa que ya hemos probado, o sea, para decir, el Tratado de Libre Comercio a 5 años para ver si después seguimos o no. Por ejemplo, que ha sido su fórmula. Su forma de establecer los puntos de negociación son desconocidos, digamos, en el sistema internacional, porque nombra la capital, o sea, Jerusalén como capital. Con el solo hecho, sabiendo que eso, más allá que haya sido aprobado en el Congreso de Estados Unidos en los años 90, sabiendo de que eso no se puede hacer en 2 meses, ni menos en 1 año. O sea, algo está negociando. O sea, cada vez que Estados Unidos, que Trump particularmente, tira una moneda de esta naturaleza, como se la dijo a Kim Jong-un, digamos, lo que estaba haciendo era negociar con China. ¿Y qué estaba negociando? Propiedad intelectual. Estaba en esa. Entonces, que la pregunta es si está con esta cosa con Israel. Porque más allá, el tema de Jerusalén se va a mantener con la opinión de Estados Unidos, sin la opinión de Estados Unidos. Israel, los judíos pueden tener toda la razón del mundo a querer que sea la capital. Los palestinos también, los cristianos palestinos también. O sea, es decir, ahí hay un tema que más allá de la decisión que uno tome desde el punto de vista ideológico, político, es una realidad, digamos, imposible soslayar respecto a que Jerusalén tiene un estatus distinto y cualquier cosa que tú hagas ahí debe ser diferente. Más aún, nunca Naciones Unidas ha solucionado, solo ha participado como uno de los facilitadores de la paz. Claro, y hasta ahora llevamos 70 años y tal vez más en que no hay solución por parte de Naciones Unidas. A los 3 les quiero agradecer que hayan estado conversando de estos 3 temas internacionales esta noche aquí en Vía Pública, con la mirada puesta, sin embargo, en lo que está pasando hasta ahora en Perú, donde se sigue discutiendo la eventual destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya vamos a la pausa. Gracias. Volvemos de inmediato. Vamos con algunos temas que están marcando la pauta. Este jueves el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle nuevamente fue internado en la clínica alemana. Recordemos que el exmandatario estuvo hospitalizado por 10 días tras ser operado de urgencia el pasado 11 de diciembre por un hematoma subdural en su cabeza. Una cirugía sin complicaciones, pero por la que se tuvo que mantener en reposo. Y tras 3 días de haber sido dado de alta desde el mismo centro asistencial, tuvo que reingresar a la clínica alemana cerca de las 16 horas. Según informó el recinto médico, el paciente se encuentra en observación producto de una recidiva en el hematoma subdural ocurrida después de la operación a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre. Dice el comunicado, indicando también que se encuentra estable y que va a permanecer hospitalizado para ver cuál es su evolución. Hay molestia a la nueva mayoría por el sinceramiento del gobierno en cuanto a que la reforma del sistema de pensiones deberá ser abordado por el próximo gobierno, es decir, bajo la administración de Sebastián Piñera. Lo dijo así el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, después de iniciar una inédita serie de reuniones del actual gabinete con el presidente electo. Puntualmente y faltando solo 5 minutos para las 9 de la mañana, ingresó el actual ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, a la casa del presidente electo Sebastián Piñera. Reuniones inéditas entre un mandatario recién electo y el actual gabinete. Ese es el ambiente, el ánimo y el espíritu de estas reuniones, colaborar con el presidente electo.
Nicolás Eizaguirre le entregó detalles de la situación económica del país, además de revisar los avances en materia de pensiones, donde el gobierno plantea un 5% adicional de cotización, incluyendo el ahorro colectivo. Proyectos emblemáticos que, sin embargo, no alcanzarán a despacharse bajo el gobierno de Michelle Bachelet. No es realista, aunque de repente con un poco de suerte pudiéramos lograrlo, pero es muy difícil terminar el trámite parlamentario. Los últimos redondeos de este proyecto obviamente los dará la nueva administración. Me parece muy bien, me parece que es lo responsable y que también es lo republicano, como también nosotros respetamos los sellos que la presidenta Bachelet ha puesto en los últimos días de su gobierno. Un sinceramiento del gobierno que en todo caso molestó en el aún oficialismo. Solicitarle a nuestro gobierno a combinarlo, que le ponga urgencia a proyectos que son proyectos de este gobierno. El proyecto del presidente electo no mejora la situación de los actuales cotizantes de AFP que ya jubilaron. Eso mientras en la casa de Sebastián Piñera continúan las reuniones de su círculo más cercano, equipo que no quedó indiferente a las palabras de la militante histórica de la democracia cristiana Mariana Elwin, fuerte detractora de la candidatura de Alejandro Guillé, quien aseguró sentirse hoy más cerca de Chile Vamos. Yo me siento hoy día más identificada con las posturas de Chile Vamos que con la postura de la nueva mayoría. Si yo hubiera sido independiente, probablemente habría votado por Sebastián Piñera. Una revelación que caldeó los ánimos en la democracia cristiana, cuyos dirigentes salieron a pedir definiciones a Mariana Elwin. O sea, si alguien se siente cercano a Chile Vamos, y no voy a decir si es Mariana o cualquier otro, obviamente lo que correspondería sería irse, digamos, a Chile Vamos. Yo creo que ahí hay una definición política más bien, y que probablemente ella o el sector que ella lidera tiene que tomar. Valoramos a todos aquellos que están acompañando al presidente Sebastián Piñera. Mariana Elwin ha señalado que no es el caso de ella, pero que sí lo representan hoy día el programa de gobierno. Dichos de Mariana Elwin en medio de especulaciones por un eventual ingreso al gabinete del presidente electo, a pesar de que el equipo de Sebastián Piñera no ha asegurado ni descartado la incorporación de algún militante de C. Por primera vez en democracia se condena a un imputado por terrorismo en el delito de colocación y detonación de artefactos explosivos. Un fallo inédito que se dio en el veredicto del llamado caso Bombas 2. Eso sí, de los 3 acusados, 2 fueron absueltos de todos los cargos. Entonces, ¿es un triunfo o es un fracaso para el Ministerio Público? Sin duda es un éxito investigativo, un éxito para el Ministerio Público. Esta es una condena histórica. No iba a lograr acreditarse participación alguna en los hechos sostenidos por el Ministerio Público. 8 meses y 27 días de juicio y un veredicto histórico como se ha calificado. El caso Bombas 2 obtuvo la primera condena por terrorismo en democracia en lo que a colocación de explosivos se refiere. Juan Flores, Natalie Casanova y Enrique Guzmán fueron acusados por la Fiscalía de 3 atentados ocurridos el 2014. El bombazo en un vagón del metro Los Dominicos, un artefacto que detonó en la primera comisaría de Santiago, y la explosión en el subcentro de escuela militar que dejó a 26 personas heridas. La justicia consideró que solo el ataque en esta última galería comercial era verdaderamente terrorismo. Estos sentenciadores por unanimidad han concluido, más allá de toda duda razonable, que los hechos establecidos configuran el delito de carácter terrorista de colocación, activación y detonación de artefactos explosivos. Es una sentencia que en la parte de la condena da tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. Nos deja satisfechos el hecho de que se haya aceptado la calificación de delito terrorista y que se haya al menos establecido que una de las personas está dentro de esa categoría. 13 de julio de 2014 y los trabajadores del tren capitalino fueron avisados de una mochila abandonada en Los Dominicos. Segundos después detonó, pero los jueces del 6º Tribunal Oral desestimaron una acción terrorista. Que la intención de los hechores fue causar daños, más no el temor exigido por la ley de conductas terroristas. Lo mismo con lo ocurrido el 11 de agosto en esta unidad de carabineros, puesto que el artefacto explosivo fue colocado bajo un automóvil particular, en la calle y en la noche.
Por todo esto, la justicia concluyó condenar a Juan Flores Riquelme por los hechos acaecidos en los dominicos y escuela militar y absolver a Natalie Casanova y Enrique Guzmán de todos los cargos. Si bien es cierto, fue condenado por el hecho relativo al subcentro de esta escuela militar, no obstante que resaltamos las 3 absoluciones por los otros hechos que también había sido acusado. Hay un consenso que no es viable y no es aceptable y no va a ser tolerable la violencia como un método de resolución de cualquier tipo de cuestiones en un régimen democrático. Restos de ADN, cámaras de seguridad, incluso el uso de tarjetas VIP fueron analizadas en el caso. Hay alrededor de 100 informes a la Fiscalía, 85 peritos que han participado en esta diligencia investigativa y nosotros siempre vamos a estar conformes cuando un delito no queda impune, y en este caso hay un responsable. Enrique Guzmán pasó 2 años y medio en prisión, según su abogado, por una amistad malentendida. Lo une un vínculo muy estrecho de amistad con todos los acusados, pero eso no puede constituir bajo ningún aspecto un antecedente para juzgar criminalmente a nadie. Nosotros consideramos que, policialmente hablando, existían algunos indicios, ¿cierto?, y pruebas que los incriminaban en los hechos. Marta Hernández fue una de las más afectadas en el bombazo del subcentro, encargada del aseo en la galería de escuela militar. Fue ella quien estuvo a centímetros del basurero donde fue dejado el explosivo. La detonación le significó la amputación de uno de sus dedos. Me hubiera gustado que hubieran sido los 3, no uno solo, porque los otros van a hacer lo mismo, van a seguir haciendo lo mismo afuera. Y no sé, hasta yo voy a tener que andar con cuidado, porque ya me van a conocer. Tengo miedo, realmente. Yo me considero una persona inocente y tener que haber pasado esto, no puedo. Tranquila, está bien. Estas personas fueron objeto de un delito terrorista, lo que además abre las puertas para solicitar luego una demanda civil o eventualmente solicitar una pensión de gracia por parte del Estado. Un triunfo por la condena, pero cuestionamientos por los absueltos quisieron recordar el primer caso Bombas y el fracaso por las nulas penas. La ley de conducta terrorista requiere una modificación, entendemos que hay un proyecto de tramitación en el Congreso, pero se requieren establecer nuevas conductas que permitan sancionar estos graves hechos de violencia urbana. Modificar la ley, permitir ya que se puedan usar para la investigación de este tipo de hechos algunas técnicas especiales que no es posible usar, ya como agente encubierto, técnicas que existen para otro tipo de delitos bastante menos graves. Cuidado. Natalie Casanova y Enrique Guzmán nuevamente en libertad. Juan Flores retomó su vida en la cárcel. El próximo 15 de marzo se conocerá si se dictan los 20 años de presidio que pide la Fiscalía en una sentencia histórica. Esta vez la lluvia no frenó la búsqueda de desaparecidos en la Villa Santa Lucía. Al trabajo de los familiares de las víctimas se van a sumar más rescatistas en las próximas horas. Es diciembre, justo el mes en que comienza el verano, pero en la Villa Santa Lucía ya van más de 20 horas continuas de lluvia y así se ve hoy. El agua que no logra infiltrarse por entre las rocas y el barro escurre rápidamente hacia el suelo. La gigantesca montaña de lodo se vuelve inestable y avanza por entre las casas y las calles, haciendo más compleja la tarea de buscar señas de alguna de las 8 personas que aún están desaparecidas. Recién ahora hay una clara noción de cuán grande fue la arremetida del aluvión. Los trabajos de remoción de escombros han avanzado en estos últimos 5 días y ahora podemos ver con claridad la altura que tuvo esta gigantesca masa de barro que ingresó a Santa Lucía. A simple vista se ve que son en los puntos más altos superiores incluso a los 2,5 metros. Con lluvia y todo, las tareas de rescate no tuvieron pausa durante la primera mitad del día. Incluso algunas familias pudieron volver a buscar algo a sus casas, a lo que quedó de ellas. Así lo hicieron temprano los Inostroza Cárcamo, que la mañana del sábado se salvaron con lo puesto. Mis papás, mis hermanas, mis sobrinas se salvaron de milagro en el primer piso, pudieron subir al segundo piso y ellas fueron las que rescataron por el helicóptero, el primero que llegó.
De hecho, estas imágenes son el único registro que existe del rescate de la madre de Daniel. Pocas horas antes, el barro había destruido el primer piso de su casa. Ella con sus hijas se habían refugiado en el segundo. De ahí salieron una a una hasta un lugar seguro. La búsqueda se concentró en esta jornada en 4 puntos de la zona cero y se aumentó el número de rescatistas. Son aproximadamente 230 rescatistas y que se va incrementando con la nueva llegada de los equipos USAR de Santiago y en este momento están en un proceso de traspaso porque mañana se produce el relevo. Lentamente comienza a dibujarse nuevamente la silueta de lo que era la Ruta 7 en el tramo que une Chaitén con la Villa Santa Lucía. Los trabajos más complejos se están realizando hoy bajo la lluvia, la que se mantendrá por lo menos hasta el próximo día sábado. En Villa Santa Lucía, región de Los Lagos, fue el informe de Michael Braley y Juan Francisco Rojas para 24 horas. La justicia de Argentina confirmó la prisión preventiva para la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, acusada de encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos. Los jueces a cargo del caso, Martín Irunzún y Eduardo Fará, determinaron que los delitos que recaen sobre Fernández son presunto encubrimiento agravado a terroristas y abuso de autoridad. La expresidenta de Argentina goza de fuero parlamentario por su actual cargo de senadora, por lo que las autoridades solicitaron a la Cámara Alta que la despojen de esa protección. El fiscal del caso asegura que el denominado pacto con Irán, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, en realidad pretendía encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar a cambio la relación comercial bilateral, algo que Cristina Fernández y su equipo siempre, sin embargo, han negado. La Asamblea Nacional Cubana votó este jueves extender el mandato del presidente Raúl Castro para abril del 2018. Estaba previsto que Castro dejara el poder a fines de febrero, pero explicaron que se decidió retrasar el nombramiento de su sucesor por la situación excepcional que dejó el paso del huracán Irma en septiembre de este año, que provocó 10 muertos y varios daños materiales en la isla. El próximo año, por primera vez, se va a traspasar el poder a alguien que no pertenezca a la familia Castro. Todavía, sin embargo, no hay ninguna información oficial sobre quién va a ser el sucesor, pero se espera que sea el vicepresidente Miguel Díaz-Canel. En 2018, Castro dejará la presidencia gracias a que impuso un límite de 2 mandatos consecutivos. El menor de los Castro hizo flexible el modelo socialista soviético, que colapsó tras la caída del muro. Este miércoles se realizó el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2018, torneo que los equipos chilenos tendrán la dura misión de cambiar la pobre imagen dejada hace ya varias temporadas en los pastos de la región. Colo-Colo quedó en un grupo en el papel más accesible, pero Universidad de Chile no corrió la misma suerte. Colo-Colo, otra vez eliminado de la fase inicial de la Prison Libertadores. Solo fracasos ha sumado el fútbol chileno en las últimas copas internacionales. Eliminaciones tempraneras, goleadas, derrotas contra rivales más débiles figuran en el historial de los equipos nacionales. Por eso, este 2018 la misión es modificar este complejo escenario. Colo-Colo, como Chile 2, ya conoce a todos sus rivales en la Copa Libertadores. El Cacique estará en el grupo 2 junto a Atlético Nacional, que es el campeón del primer semestre en Colombia y cuenta con Dairo Moreno como figura. Además, el grupo lo conforma Bolívar, actual campeón boliviano, y el equipo ecuatoriano, Delfín. En el papel se ve accesible, pero como saben ustedes, Copa Libertadores es un campeonato muy exigente. Estamos tranquilos, pero tenemos que ser muy prudentes, con los rivales. Este título del primer semestre, conseguido bajo el mando de Ángel Guillermo Hoyos, premió a la U con el cupo de Chile 1, que formará parte del grupo 5 de la Copa Libertadores junto a Cruzeiro, campeón de la Copa de Brasil en una definición por penales con Flamengo. Además de los brasileños, los azules tendrán que viajar nada menos que al imponente cilindro de Avellaneda para jugar ante Racing. Es un grupo difícil como todos, han entrado todos los equipos grandes de los países. El cuarto integrante del grupo de la U será un equipo que llegará de las fases previas del torneo. Son sorteos, en la Copa Libertadores están los mejores equipos de América,
la U. Así que vamos a pelearla como hemos peleado todos los campeonatos. Además, habrá 2 cuadros chilenos más en esta fase previa. Universidad de Concepción, que tendrá una dura llave ante Vasco da Gama de Brasil, y Santiago Wanderers, que se medirá ante Melgar de Perú. Estamos contentos y por supuesto que nosotros fuimos primero de local, tengo entendido el 30, y después el día 6 de febrero jugamos con Melgar de visita en Arequipa. Es una linda ciudad, una ciudad patrimonio de la humanidad como es Valparaíso. También hubo sorteo de Copa Sudamericana donde los equipos chilenos tuvieron dispar suerte. Everton jugará con Caracas, Unión Española se enfrentará a Sport Huancayo de Perú, Audax Italiano tendrá una dura llave ante Botafogo de Brasil y Deportes Temuco se medirá ante Estudiantes de Mérida de Venezuela. Los sureños tendrán su primera experiencia internacional. Que en este momento es la única línea regular que realiza viajes a Venezuela, que es la línea Copa. Viaja a través de la ciudad de Panamá, haciendo conexión Santiago-Panamá, Panamá-Caracas. El tema es que los precios, ¿no es cierto?, no son los más baratos en este momento. Existen posibilidades, pero estamos hablando de un rango de entre $1.500 y $1.600 por persona aproximadamente. Los cuadros nacionales ya saben sus rivales, ahora la tarea será comenzar a limpiar el nombre del fútbol chileno tras varios años de resultados decepcionantes en torneos internacionales. Vamos con otros temas también. Todo indica que habrá feriado en Santiago el próximo 16 de enero por la visita del Papa Francisco. Una amplia mayoría de los diputados aprobó el proyecto del gobierno que, según el comercio, puede tener efectos económicos y que para el fisco significará un gasto extra cercano a los 6.000 millones de pesos. Por 70 votos a favor y 5 en contra, la Cámara de Diputados aprobó que el próximo 16 de enero sea feriado en la región metropolitana debido a la visita del Papa Francisco a nuestro país. Nosotros calculamos que van a haber cerca de 2 millones de chilenos que van a participar en las distintas celebraciones del Papa y me parece que era injusto que algunos ciudadanos se quedaran sin poder participar de las visitas del Papa por motivos laborales. Chile es un Estado laico y en un Estado laico no tiene que haber preferencia hacia una creencia en particular. Por lo tanto, no me parece justo que en Chile se exija echar pie atrás con el Estado laico y establecer un feriado. De esta forma, solo queda esperar que el Senado apruebe el escrito para que se convierta en ley. Sin embargo, la idea no ha generado consenso en los capitalinos. No estoy de acuerdo, porque hay que trabajar normal, pues el país tiene que surgir. Sí, está bien, pues, se lo merece el Papa, se merece que sea, porque para nosotros es un santo. Pues. Lo encuentro absurdo, no toda la gente es católica. Me parece bien porque igual la mayoría de la gente ese día va a estar trabajando y mucha gente va a querer ir y no va a poder. No calza esto en lo que es la visión de un Estado moderno, laico. Esto habla de que estamos atrasados, que somos un poquito cavernarios. Donde también surgieron críticas fue en el sector del comercio. A pesar que el 16 de enero no sería feriado irrenunciable, se dice que esta medida podría afectar a la economía. El comercio va a abrir normalmente el que quiera. La única consecuencia económica es que va a tener que remunerar a sus trabajadores conforme a lo que es el trabajo dominical, es decir, con un 30% más de ingreso. Yo creo que como sociedad es importante que seamos todos generosos. Todo el mundo tiene bastante claro lo importante que es para miles de chilenos la visita del Papa. Esto moviliza a muchas personas dentro de nuestro propio territorio nacional, como también personas del extranjero. Si se aprueba este feriado, el Estado deberá desembolsar más de 6.000 millones de pesos por pago de horas extras a funcionarios públicos, festivo que se sumaría a los de Temuco e Iquique, que ya fueron aprobados por la Avenida del Pontífice. Un discurso en tono de despedida, por lo menos así lo interpretaron algunos, realizó la presidenta Michelle Bachelet este jueves al inaugurar un servicio de salud de alta resolución en Lo Prado. Esto cuando quedan poco menos de 3 meses para que deje la moneda. Gracias, muchas gracias. Buenas noches y ¡viva Chile! Como ocurre en pocos países del mundo, durante estos casi 3 meses, Chile tendrá un presidente electo y una presidenta en ejercicio. Michelle Bachelet inicia así su cuenta regresiva al mando de la patria, responsabilidad que asumió por segunda vez hace 4 años. Cuando yo volví, todo el mundo me decía, ¿pero por qué volvió si estaba en Naciones Unidas tan requete bien? Y estaba bien, trabajaba harto como siempre, porque yo soy trabajólica, pero estaba bien, pero la verdad que es por amor a Chile que yo volví, para tratar de hacer lo que uno tiene que hacer. Fue en medio de su discurso al inaugurar un servicio de atención primaria en Lo Prado, cuando la mandataria abrió paso a la reflexión. Y ha habido momentos duros, ha habido momentos complejos, no ha sido fácil, pero siempre vale la pena cuando yo estoy con las personas y me cuentan que lo que hemos estado haciendo
les ha llegado a ellos, los beneficios les han llegado. Y eso hace... No, déjeme descansar un ratito, pero me voy en marzo, no antes, no se preocupe. 79 días restan para ese 11 de marzo, el día en que Bachelet dejará para siempre la moneda. Bueno, hay parte de la actualidad, hemos hablado también de hartos temas internacionales, uno de ellos lo tenemos en nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, se la queremos recordar aquí para que la vean en nuestra pantalla, por si acaso no ha participado todavía de la votación. ¿Cree que alguna vez Cataluña alcanzará la independencia de España a propósito de la votación para elegir a su Parlamento? Ahí tiene todavía la posibilidad de poder responder en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar, tenemos la mirada bien puesta, ahí siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo en el Parlamento peruano, donde están a muy poco de votar la eventual destitución del presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski. Pausa, volvemos de inmediato con ustedes. Entramos a la recta final del programa y para finalizar, primero la respuesta a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cree que alguna vez Cataluña alcanzará la independencia de España? Mire, bien peleado, ¿ah? 47 versus 53. No y sí. Podemos hacer algún día preguntas que no tengan con pelea. Aquí en el estudio se hacen un montón de preguntas. Por ejemplo, si alguna vez el programa terminará a la hora. Por ejemplo, ¿cómo duerme usted? Pero ya no voy a seguir porque no nos queda tiempo. Vamos con nuestro portal 24horas.cl. Ay, este equipo que se quiere. Unión La Calera logra el ascenso y envía a Wanderers a la primera B del fútbol chileno. Mire, un montón de información en nuestro portal, siempre bien clasificada, fácil de encontrar. En la categoría de deportes encuentra esta noticia, donde aquí, digamos que los cementeros forzaron, ¿no?, los penales con un gol en los descuentos y lograron imponerse en la liguilla de promoción. Tienen los datos ahí en la información de nuestro portal 24horas.cl. A esta hora en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 20 grados 2 décimas y se espera para este día viernes y sábado 30 grados de máxima con cielo despejado. Terminamos con la figura a la que estamos escuchando, que es Chayanne, con uno de sus clásicos, Lo Dejaría Todo. Confirma 3 conciertos el próximo año en el Movistar Arena, noviembre del próximo año. Ya está listo y ya empezaron a la venta las entradas para quienes son fanáticos de este puertorriqueño, que además el próximo año, entiendo, debería estar lanzando también nuevo disco. Con la mirada puesta en lo que está pasando en Perú a esta hora, despedimos vía pública. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Descansen. Nos vemos la noche del 24 de diciembre. Buenas noches.